No sé si Spotify me vaya a permitir que se vea el video también. Y bueno, justo me encontré este aro de luz de mi sobrina, así que le saco provecho. Bienvenidos al Plan Asignado. Este es un podcast es un podcast que estoy lanzando, que desde hace un tiempo tenía en mente lanzar. Y bueno, hoy decidí hacerlo. Entonces, ¿por qué el plan asignado? Eso lo vamos a hablar en otro día. Es en general una idea que se me quedó en mi cabeza respecto a una frase que dice básicamente: si no tienes un plan, la vida te asignará uno. Si no tienes un objetivo, la vida te asignará uno. Entonces vamos por la vida con un plan, muchas veces que la vida nos asignó, que muchas veces no es el plan que nosotros queremos, sino es el que la vida, el que la sociedad nos impone, el que nuestras ideas familiares, nuestro programa mental nos tiene asignados. Entonces es por eso que tener conciencia sobre lo que hacemos nuestro día a día es muy importante. Pero hoy no voy a hablar de eso, no voy a entrar sobre ese tema que me gustaría tratarlo un poco más a fondo, sino hoy estoy hablando con una prima acerca del Camino de Santiago y desde hace tiempos quería hablar un poco más. Saben que mi canal de YouTube lo dejé a un lado hace un tiempo. ¿Por qué razón? Porque me consumía mucho tiempo. Y la verdad es que estaba produciendo más dinero en el trabajo que tengo actualmente que con el canal. Sin embargo, bueno, vamos a ver si logro subir este podcast también a YouTube. Y por eso también lo hago en video. Pero entonces quería hablar de un tema que es el Camino de Santiago. Y ella me preguntó que tiene ganas de hacerlo, tiene la intención de hacerlo. Y la verdad es que yo del Camino de Santiago hablé tanto, pero tanto en mi casa, que terminé motivando a mis papás. Ellos en el 2019 lo hicieron. Y no solo eso, el año pasado, cuando recién llegamos a Portugal, teníamos unos días libres con mi hermana y yo me fui a cumplir un sueño que era participar en los encierros de San Fermín. Y mi hermana tenía también pues días libres y decidió ir a hacer el Camino de Santiago con Violeta. Entonces mi prima hoy me dice como: Javi, tengo ganas de hacerlo, primo, llamémonos y hablemos. Entonces pensé hoy que sería una gran oportunidad para compartir esta información. Entonces, para los que no lo sepan, el Camino de Santiago es un peregrinaje a la ciudad de Santiago de Compostela, donde reposan los restos del apóstol del apóstol Santiago. Por eso se llama Santiago de Compostela. Entonces este peregrinaje fue muy conocido en la Edad Media, en la cual los templarios y peregrinos iban hacia Santiago, pero cayó en desuso durante muchos años. Bueno, a finales del siglo pasado, a finales del milenio pasado, ese camino volvió a retomar fuerza y se hizo muy conocido por un libro que es El Peregrino de Paulo Coelho. Muchos terminamos haciendo el camino por este libro, incluyéndome a mí mismo, perdón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Camino de Santiago? Es una ruta de peregrinaje que se la puede hacer de distintas formas y hoy les voy a hablar de la forma más tradicional, que es caminando. Entonces, ¿cómo se camina el Camino de Santiago? ¿Por dónde se pasa? ¿En dónde empieza? De entrada quiero que sepan que el camino en realidad comienza desde que uno sale de la casa con el objetivo de hacerlo. Pero uno es considerado un peregrino del Camino de Santiago cuando recorre los últimos 100 kilómetros antes de llegar a Santiago. Entonces, ¿cómo funciona esto? No importa desde dónde lo comiences, si tu objetivo es tener el certificado de que hiciste el camino, de que eres un peregrino, cuando apenas empiezas a caminar te van a dar vas a buscar en la oficina del peregrino, que hay en todas estas ciudades alrededor del camino. Vas a buscar como un formulario que es una especie de pasaporte, en el cual en cada lugar donde vas a dormir te van a poner una estampa. Esa estampa es la que vas a llevar ir a llevar al final del recorrido. Cuando llegues a Santiago, la llevas a la oficina del peregrino de Santiago. Ella, le pone una estampa otra vez y te dan el certificado de que hiciste el Camino de Santiago. Perdón. Entonces, eso es muy importante. Ahora, paréntesis, me interesa contarles esto es para mostrarles que las cosas son mucho más simples de lo que parecen.
El Camino de Santiago es mucho más simple de lo que lo pintan, así como la vida. La vida en general para mí es mucho más sencilla de lo que parece. Entonces, entonces mi prima me pregunta, ¿cómo uno hace para dormir allá? Y eso es una pregunta que causa mucho temor. Esto es un asunto que causa mucho temor a las personas a la hora de hacer el camino. Vean, el alojamiento tradicional del camino son las posadas del peregrino. Las posadas del peregrino son básicamente hostels. Son lugares, son como hoteles, pero donde hay habitaciones compartidas. Entonces estas habitaciones compartidas tienen varios sofacamas, sofacamas no, varios camarotes, y uno simplemente se ubica en el lugar del camarote pues, que le asignan, simplemente. Se paga alrededor de 10, 15 euros por noche, y uno diría, pero uy, y al lado de quién le vaya a tocar a uno. Vean, las primeras noches uno sí sentía como que ruidos, y en alguna ocasión yo decía que me tocó dormir al lado de un dragón, pues porque era un señor que roncaba muy duro. Pero uno después del pasar unos días, uno se acostumbra. O sea, uno llega tan cansado que en realidad ya no le importa. En general, las personas son muy respetuosas. Por supuesto, pueden haber otros casos, pero en general las personas son muy respetuosas. Y bien, cuando les digo que yo hablé tanto de eso, que terminé motivando a mis papás, no solo a ellos, pues les conté también a mi hermana y a Violeta. Ellas se terminaron animando y lo terminaron haciendo el año pasado. Y entonces, y las personas estaban muy pendientes de ella, lo cual fue una experiencia linda. Ahora, no solo eso. Ahora otra pregunta que también me suelen hacer relacionado con eso. ¿Cuántos días tengo que caminar? Entonces aquí hay que hablar de dos puntos. Yo hice el camino francés. El camino francés dura en promedio 30 días más o menos. Yo lo hice por razones personales, lo hice en 21 días. 22 días y fue una experiencia muy linda, fue mi camino. Cada camino es especial de cada uno, le pertenece a cada uno, cada camino es diferente, como la vida lo es así. Entonces, para tener la Compostela, se los mencioné ya, hay que haber recorrido los 100 últimos kilómetros antes de llegar a Santiago, pero hay diferentes caminos. Yo hice el francés, mis papás y mi hermana hicieron el portugués. Entonces el portugués pasa por aquí, por Porto, que es la ciudad donde estoy viviendo, si no lo saben, actualmente. Entonces, esa es una pregunta. Ella quería hacerlo en 5 días. ¿Se puede hacer en 5 días? Se puede hacer sin problema en 5 días. ¿Por qué razón? Porque nada, el portugués, porque 5 días logras completar los 100 kilómetros. Entonces, por ejemplo, si no estoy mal, es de Ponferrada, bueno, en el camino francés, pero aquí en el camino portugués, desde Camiña o desde Valença, puedes completar los 100 kilómetros para llegar a Santiago. Eso, ¿qué otra pregunta me hacen relacionado con esto? ¿Es muy solo? No, no lo es. Depende de la época del año, claramente. Pero no es muy solo. Siempre hay gente que está haciendo el camino, y entre hospitaleros, entre las personas que cuidan el Camino de Santiago, que son los dueños de los hostales, están pendientes. Siempre que hay, claro, las épocas más concurridas es durante el verano, que es la época en que toda Europa está de vacaciones, la mayor parte de Europa está de vacaciones. Entonces ellos aprovechan el verano y es la época en la que más va gente. Yo personalmente lo hice entre octubre y noviembre. Y aquí hay una pequeña anécdota personal. ¿Por qué yo hice el Camino de Santiago? El Camino de Santiago estaba en mi lista de cosas por hacer después de haber leído el libro del Peregrino de Paulo Coelho. No sé, por allá en el 2010, 2011 o 2009. Pero en el 2016 yo estaba programando ya mi viaje para irme a estudiar a Francia. Estaba graduándome de abogado en Colombia. Y una prima llega a hacernos visita en Bogotá, en nuestro apartamento, y acababa de hacer el Camino de Santiago. Estaba muy feliz, tenía mucha alegría por esa experiencia y dio gusto escucharla, y yo conocía y decía como, oiga, qué chévere, algún día lo voy a hacer. No lo tenía entre mis planes de hacerlo inmediatamente, pero algunos meses después llego a Francia, llego tarde a mi curso de francés, entonces dije, hombre, pues
pues me dicen como en el curso de francés, lo siento, empezaba el 3 de octubre y ya estamos al 19, 20, no, te toca esperar hasta enero. Entonces yo dije como, hombre, me toca esperar hasta enero. Tengo tiempo, tengo dinero en este instante, pues ¿qué voy a hacer? Vámonos de viaje. ¿A dónde? Entonces me estaba quedando en la casa de una amiga en Lyon, Francia, de mi amiga Mabel, de Marie-Isabel Ferrer, que es una gran coach, que es una terapeuta top y con la cual trabajo desde hace años. Le hago publicidad a ella. Y pues que trabajo también para ella. Resulta que estaba quedándome en la casa de ella en Lyon, una casa grande, muy bonita, y entro al baño y me encuentro un libro que decía Le Pèlerin de Compostelle, de Paulo Coelho, que es precisamente el libro del peregrino, pero su versión en francés. Y dije, hombre, yo ese libro lo he leído antes. Entonces, ¿será esta una señal? Y yo que de esas cosas, yo creo en el universo, yo creo en las energías del universo, yo creo en las señales, en las coincidencias, en los mensajes, que son simplemente cosas que tienen una explicación neurológica. Simplemente nuestro cerebro conoce lo que quiere y está buscando señales que lo orienten hacia eso que quiere. Y yo sabía que quería hacer algún día ese camino de Santiago y preciso me encuentro este libro y lo tomé como una señal. Pues señoras y señores, 3 días después yo estaba atravesando Francia para ir a comenzar el camino de Santiago. Entonces, ¿y por qué les digo que la vida es mucho más fácil de lo que la pintan? Pues porque le escribí a algunas personas, me dijeron lo siguiente. Algunos me decían como, bueno, en realidad publiqué en Facebook como, qué tan bueno es hacer el camino de Santiago entre octubre, finales de octubre y noviembre. Entonces por ahí varias personas decían como que no, que es muy frío, que hay poca gente. Ok, bueno, manejable. Y por ahí decía alguien como, está bien, se puede hacer sin problema, solo hay que tener cuidado, a partir del 1 de noviembre no se puede atravesar la parte de los Pirineos. Y dije, bueno, estamos como al 25, 23 de octubre, 21 de octubre, pues vámonos, sin problema. Y hablé con una persona conocida mía y le dije como, oye, mira, voy a comenzar a hacer el Camino de Santiago. Y esta persona me dice como, uy, Javi, ten cuidado, para eso se necesita mucha preparación. Conozco gente que lleva 6 meses preparándose para eso. Yo no tenía ni preparación ni un día para eso, pero yo creo que uno siempre está preparado y para todo, uno encuentra soluciones para todo en esta vida y lo que uno necesita en el camino se lo presenta y ya les voy a contar un poco más sobre esto. Entonces resulta que yo dije, bueno, me voy para allá. Y sin escuchar pues como esa partecita que decía, no, tienes que prepararte mejor. Yo dije, no, dale, vámonos. Entonces llego al camino y empiezo a hacerlo. Y fue una experiencia muy, muy linda y viví cosas mágicas que ya les contaré en un momento. Entonces resulta que también me preguntan qué hay que llevar. Entonces, ¿qué hay que llevar al Camino de Santiago? Facilito, tienen que llevar zapatos cómodos para caminar. Entonces, cuando yo lo hice, fui a Decathlon a comprar las botas y la persona que no tenía idea sobre el camino, pero que tenía mucha idea sobre senderismo, me dice como no, es de montaña, tienes que llevar botas altas. Y la verdad es que no me parece necesario llevar botas altas. Siempre es bueno, si a uno le gusta el senderismo, siempre es bueno tener botas pues que sean un poco así, que le cubran el tobillo a uno, con el objetivo de que no se le doble el pie fácilmente a uno. Entonces compré las más caras que tenían, pero que me han servido muchísimo, que con ellas fui al campamento base del Everest y son una maravilla. Aún ya no las tengo, pero tengo otras mejores ahora actualmente. Pero bueno, son muy, muy útiles. Sin embargo, creo que uno puede hacerlas con unas botas de tacón, o sea, botas más cortas, unos zapatos de senderismo buenos. Pero eso no es que sea supremamente importante, es lo ideal. Pero mi hermana lo hizo en tenis, mis papás lo hicieron en tenis y lo hicieron muy bien y completaron el camino y tienen su Compostela. Entonces, sí, es lo ideal, pero no es indispensable. Entonces, eso, ¿qué más se tiene que llevar? Chanclas, porque se comparten baños y se comparten duchas en los albergues de peregrinos.
Entonces siempre es bueno tener los pies protegidos. Y además no hay placer más grande que después de esas caminadas tan bravas, quitarse los zapatos y ponerse chanclas. Eso a uno lo relaja demasiado, uno siente paz mental después de estar caminando todo el día. ¿Qué más hay que llevar? Pantalón cómodo. O sea, hay pantalones de senderismo muy buenos, pero depende de la época. Si van en verano, si están cómodos con chores, vayan con chores. Si están cómodos con leggings, vayan con leggings. O con pantalón estilo cargo. Lo ideal es que vaya uno cómodo. Listo. 2. Bueno, 3. Camisetas que respiren fácilmente, que le permiten a uno respirar y que se sequen rápido, ojalá. ¿Por qué razón? Porque si van a estar caminando más de 5 días, cualquier peso adicional que uno lleve cuenta. Entonces lo ideal es que entre uno menos lleve, menos cargue, mejor. Entonces unas 3, 4 camisetas para que puedan lavar una, la llevan secando detrás de la mochila durante el día sin problema. Ya. Otro, chanclas, pijama, porque después de estar caminando todo el día se van a tomar una ducha y que ponerse una pijama para dormir más fresco y más tranquilo. Botellas de agua, hay que llevar, no muchas, pero sí hay que llevar un termo donde uno pueda recargar agua. Esto es importante saberlo en el camino, y es que hay muchos lugares donde llenar el agua. Lo ideal es llevar uno grande para que uno va tomando a medida que va caminando. ¿Y por qué les digo esto? Porque, pues sí, uno va a caminar todo el día, uno necesita hidratarse. ¿Qué otra cosa me parece importante llevar? Bueno, yo llevé un traje de baño porque en cada charquito que veía me iba metiendo. Pero básicamente es eso, no hay que llevar mucha cosa. Comida, bueno, respecto a la comida, a lo largo del camino se consiguen muchos lugares para comer. También cada 5, 10 kilómetros hay un pueblo donde uno puede encontrar comida fácilmente, donde puede encontrar un supermercado para llevar sus frutos secos, frutas que le den energía, donde uno puede llevar latas de atún y cosas así. Les voy a contar de pronto un secreto de aquí de Europa que me gusta mucho, y es que en algunos lugares se consigue arroz en bolsa, que uno pone a hervir el agua, tira el arroz en su bolsita durante 10 minutos y ya ahí tiene un arroz listo. Entonces eso es una maravilla, porque con eso uno mata un atún y mezclado y queda delicioso y es muy bueno. Pero entonces no tienen que preocuparse por estar cargando tanto. Vean, a mí el camino me gustó mucho porque es una rutina muy linda. Uno se levanta a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Yo tomo agua siempre antes de comenzar el día para activar mi organismo. Y luego, antes de salir, uno se toma el desayuno que muchas veces ofrecen en los hostales, en los albergues, de café, de té, de algunas tostadas con mermeladas, algo muy europeo, porque eso es algo muy típico de España y de Francia, el desayuno dulce. No es como en Colombia, que nos encanta el arroz con huevo, que está delicioso, pero sí, uno come eso y uno empieza a caminar, y uno está caminando todo el día, viendo paisajes muy lindos, viendo pueblos medievales, pueblos históricos, con casitas lindas. Uno ve paisajes hermosos, ve llanuras, ve montañas, y es muy agradable que, por ejemplo, en un momento de cansancio, uno para, uno se quita las botas y uno aprovecha para comer algo observando un paisaje de una experiencia muy linda que está viviendo. Ahora, mi prima también me preguntaba como, bueno, ¿y esto hay una experiencia mística o algo así? Y lo relaciono con algo que me decía una persona muy cercana a mí hace unos días. Me decía como, si quieres un día de estos vamos a un retiro espiritual. Y yo le dije, hombre, pues es que yo nunca he estado en un retiro espiritual. Me dice, pero tú hiciste el Camino de Santiago. Eso es un retiro espiritual. Entonces, para mí, vean, yo considero que el camino es como la vida, está disponible para todos. Y depende de cómo uno quiera vivir las cosas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que las experiencias místicas van de acuerdo a la abertura de espíritu que uno tenga, y a la apertura a maravillarse, a la disposición a maravillarse con la experiencia que uno está viviendo. Entonces,
no buscando aquella experiencia mística, que yo sí la tuve y fue wow, pero creo fue porque yo estaba dispuesto y estaba viviendo cada momento, maravillándome con cada paso, sintiendo todo, que no todo fue agradable, vamos a decirlo así, no todo fue un color de rosa, porque en algún momento me salieron ampollas, me causaron mucho dolor, tuve rabia, tuve momentos de mal genio, tuve momentos de decepción, de sentirme solo y de sentirme frustrado, pero lo iba viviendo y lo iba viviendo de la mejor forma posible, sintiendo las emociones, sintiendo ese momento, sintiendo la dicha y el gozo de ir caminando solo, de ir caminando acompañado. Entonces creo que eso me permitió vivir experiencia, como que algo cercano a una experiencia mística y que ya les cuento más o menos qué fue. Pero sí, el camino ofrece esas experiencias de acuerdo a cómo estemos dispuestos a vivirlas. Y mi principal consejo en este sentido es, si lo están planeando hacer, háganlo con todo el cariño, con toda la disposición, háganlo con la gratitud del instante presente, del momento presente, de estar ahí, de maravillarse, de sentirse, hombre, estoy aquí, estoy viviendo este momento. Y sé que les van a pasar cosas muy lindas. Y son cosas de este estilo. Por ejemplo, se les acabó el agua, alguien va a aparecer con agua. Yo no llevé el kit antiampollas, que es básicamente aguja, hilo y alcohol. Y en algún momento estaba con mucho dolor y con ampollas muy grandes. Y alguien, que no recuerdo quién, creo que fue una persona asiática, se me acercó y me vio y me dijo, ven te ayudo. Y esta persona me quitó las ampollas porque yo ni siquiera sabía cómo hacerlo. Entonces, y eso me pareció muy lindo. Ese gesto lo viví como que wow. En algún momento también, y ese mismo día, iba más avanzado, días atrás, desde el primer día conocí a un cura polaco que vivía en Italia, que se llama Tommaso. Y Tommaso era un tipo muy agradable, pero venía muy cargado, cargaba muchas cosas. Entonces, 4 días después, el día que yo estaba con las ampollas muy grandes, lo veo llegar con un camino más ligero y me cuenta que acababa de dejar muchas cosas y despacharlas de regreso a Roma porque no las necesitaba. Él venía hasta con cacerolas, con ollas, y eso no se necesita, no es necesario. Uno los puede llevar y hacer su viaje un poco más pesado para ahorrarse algunos pesos. A cada quien ve cómo hace su camino, pero él lo despachó y venía caminando más ligero, venía caminando más alegre, y me ve a mí en medio de mi cansancio, de mi dolor de piernas, y me dice, y me cuenta eso, que acaba de despachar eso, y me dice que va a seguir a caminar un poco más. Y yo le dije como gracias, y se despide de mí y me dice que Dios te bendice, que es que Dios te bendiga, simplemente. Yo en ese momento sentí como si una luz del cielo bajara y se pusiera sobre mí y me diera mucha tranquilidad y mucha paz. Y esa es una de las experiencias que para mí contaron mucho del camino, que en un momento dado me sentí bendecido, sentí como esta alegría, esta gratitud con el universo. Por supuesto, el día que llego a Santiago de Compostela, es un día de mucho llanto, de mucha alegría, de mucha sensación de lo logré. Y también luego cuando veo el Botafumeiro, que es un incienso muy grande que atraviesa toda la Catedral de Santiago de un lado a otro, y escucho el coro cantar una canción muy hermosa. Para mí fue un momento mágico. Luego veo a Tommaso, el cura al que les hablé, llegar el mismo día y estaba presidiendo la misa, y yo decía como ¡fua! En ese momento yo solo podía llorar, ¿no? Lo único que salían de mí eran lágrimas de gratitud, de felicidad. Entonces, y otra experiencia que esta sí fue muy, muy loca. Resulta que conocí a una chica que no me cayó bien desde el principio. Voy a omitir el nombre. Pero ella se nos pegó. Yo iba caminando con otro chico, veníamos hablando bien, la chica se nos unió. El primer día que la conocí, yo no la vi
Y tenía una chica con tatuajes en la cara, con tatuajes por todo el cuerpo. Y no sé, pero había algo en ella que no me generó confianza, no por el hecho de sus tatuajes, ni más ni menos, pero algo en su energía no me cuadró mucho en realidad. Y ella la escuchó hablar con otra persona y dice como, hola, te presento al señor Teddy. Y yo dije como, no, no es un peluche, por favor, no es un peluche. Y volteé a ver y efectivamente era un peluche. Como que vale. Bueno, yo venía como los días siguientes, venía como que huyéndole un poco porque no me sentía en confianza. Ustedes entenderán que uno va mucho con las energías, con la situación como se presente. Entonces resulta que pasan algunos días y un día yo ya estaba mucho más relajado con ella, ya venía mucho más calmado, con mucha más aceptación, creo yo. Pasamos al frente de un lugar que en lugar de un lugar sobre un viñedo, que esto es muy lindo, esto es muy loco del camino. En muchas partes uno tiene un lugar donde llenar de agua sus botellas. Este lugar tenía vino en lugar de agua. Entonces Javier el Alegre y sus amigos decidieron vaciar el agua y llenar sus 3 botellas de vino. Entonces 5 kilómetros más adelante estamos atravesando una montaña con el sol de frente, borrachos y deshidratados. Entonces en esas cosas que nos sentamos con esta chica y con el chico, y yo cojo 3 piedritas que veo por ahí, yo como, estos son como mis mejores amigos y yo. Y la chica dice que esa era ella y ese era su novio y que las otras 3 piedritas eran las chicas con las que su novio le estaba poniendo los cachos. Entonces yo dije como que, uy, zonas, ¿qué pasó aquí? Entonces a mí algo como que me hizo clic en la mente y le dije como, mira, tú estás procesando eso, estás viendo ese momento, pero tú estás cargando algo en tu mochila que te recuerda a tu novio y no lo quieres soltar. Y la chica estalla en llanto diciendo que no quiere separarse de su peluche, que su peluche le importa muchísimo y se pone a llorar más fuerte. Entonces yo le dije, ven, préstame el peluche. Y se lo saco y se lo pongo al frente y le digo como, bueno, el peluche es tu novio, anda, dile todo lo que tienes que decirle. Era una chica canadiense de la zona de Quebec y esta, pues que su lengua nativa es el francés. Esta chica empieza a gritar y a llorar en francés y a gritarle cosas al peluche y fue un momento que yo dije, wow. Entonces pasa eso, luego al rato, al momento ella se calma, luego por cosa del destino y por eso creo que cuando uno le hace falta algo el camino se lo da. Y es que nos hacía falta agua y al momento pasó alguien con agua y nos dio agua y nos recompuso y seguimos el camino más relajados, charlando, alegres. En algún momento ella para orinar en algún punto y seguimos nuestro camino. 1 hora después paramos a comer algo y ella se da cuenta que había perdido su peluche y yo dije, wow, el camino le quitó el peluche pues como después de haber descargado todas sus emociones. Entonces esa fue otra de las experiencias místicas, pues que no son necesariamente místicas, pero que me parecieron mágicas desde mi punto de vista del camino. Eso les puedo contar del camino. El objetivo de este chat, de este podcast, de esta conversación, de este video, era hacerlos de unos 15 minutos, pero ya vamos 28 minutos, 29 minutos. Sin embargo, nada, quería hablar sobre este asunto que me apasiona. Si tienen alguna pregunta del Camino de Santiago, déjenla en los comentarios. Vean, se los dije al principio, el Camino de Santiago es mucho más simple de lo que parece. La vida es mucho más simple de lo que parece. Uno cree que tiene que tener una preparación especial para hacer muchas cosas en la vida y eso es falso. Lo más importante es presentarse, es ir y estar presente y llegar al punto y hacer las cosas. Hacerlas bien, hacerlas mal, hacerlas haciendo el ridículo, haciendo las cosas mal, incompletas, pero lo importante es hacerlas. Y entonces, y esa es mi invitación, que no tengan miedo. Una última cosa, ¿cuál es la mejor época para hacerlo? Creo que ya lo hablamos, pero sí, recorderis, depende cuando quieran hacerlo.
Yo recomiendo hacerlo entre mayo, junio o septiembre, octubre o noviembre. Son las mejores épocas, sobre todo si van a hacer el camino portugués o el camino francés hasta octubre, que ya pasen la zona de Roncesvalles antes del 1 de noviembre. Del resto, vayan y aprovechen. Cualquier duda en los comentarios. Gracias por escucharme y por ver este video, y estamos hablando. Hagan preguntas si quieren en los comentarios, ahí estaré pendiente. Chao, chao. Besitos.